¿Qué tal si la historia de las ideas políticas no fuera sobre reyes, batallas y revoluciones, sino sobre software? Hoy vamos a hacer un análisis distinto. Vamos a ver la política como una evolución de sistemas operativos sociales, sistemas que compiten entre sí para entender de una forma totalmente nueva cómo se organiza el poder. Arranquemos con esta idea, con una pregunta que lo cambia todo. ¿Qué pasaría si las ideologías no fueran solo filosofías abstractas, sino que fueran, en esencia, sistemas operativos? Pensemos en cada una de ellas con su propio código fuente, su arquitectura y, claro, también con sus propias vulnerabilidades. Bien, nuestro primer sistema nos lleva al mundo antiguo. Hay que imaginarlo como un mainframe, una computadora central, enorme, rígida, todopoderosa, que dicta cada operación desde un único punto de control. El kernel, o sea, el núcleo de este sistema, tiene una lógica muy clara. El orden ya existe en el universo y la sociedad simplemente debe ser un reflejo de ese orden. Aquí, la meta no es la libertad individual, algo que hoy nos parece obvio, sino la estabilidad del conjunto. Y esto se logra con una estructura fija, de arriba hacia abajo, donde cada persona cumple una función ya determinada. ¿Y quiénes fueron los arquitectos de este código? Bueno, en Grecia tenemos a Platón. Él defendía que solo los reyes filósofos, los más sabios, eran aptos para gobernar. ¿Por qué? Porque eran los únicos que podían ver el código fuente de la realidad. Y al otro lado del mundo, en China, Confucio planteaba algo muy parecido. La armonía social se logra cuando cada persona acepta y cumple su rol en una jerarquía bien definida. Dos culturas muy distintas, pero con el mismo principio de diseño. Si lo vemos como una red, la estructura es un árbol jerárquico. El poder y la información fluyen en una sola dirección, de arriba hacia abajo. Es importante notar que los nodos de abajo no se comunican entre sí. Todo tiene que pasar por el centro de control. Es un sistema muy eficiente para dar órdenes, sí, pero increíblemente poco flexible. Pero claro, todo sistema centralizado tiene un punto débil, su propia rigidez. Esa vulnerabilidad fue la que permitió una actualización radical, un sistema operativo completamente nuevo que cambia el foco de la jerarquía colectiva al nodo individual. El kernel de este nuevo sistema es una revolución total. De repente, la unidad fundamental ya no es el grupo, ahora es el individuo. La sociedad deja de ser algo preexistente para convertirse en una construcción, algo que se edifica desde abajo hacia arriba. ¿Y sobre qué bases? La razón, los derechos individuales y los acuerdos voluntarios. Y los arquitectos de este nuevo código fueron pensadores revolucionarios. Por un lado, René Descartes, que puso al individuo pensante en el centro de todo con su famoso «pienso, luego existo». Y por otro, John Locke, quien definió el hardware básico de este sistema, los derechos naturales a la vida, la libertad y, muy importante, la propiedad. Visualmente, el cambio es drástico. Pasamos de ese árbol jerárquico a una red de nodos independientes. Ahora, cada uno opera con su propia lógica, interactúa con otros a través de contratos libres, sin una autoridad central que les diga qué hacer. Estamos hablando de un sistema descentralizado por naturaleza. Pero como sabemos, ningún sistema operativo es perfecto. Las fallas que empezaron a aparecer en los modelos anteriores, tanto en el jerárquico como en el individualista, dieron lugar a una crítica muy poderosa. Un intento, si se quiere, de debuguear la sociedad para corregir sus errores de base. Aquí el enfoque cambia de nuevo, y de forma radical. El análisis marxista sostiene que el hardware económico, o sea, quién es dueño de las fábricas, de la tierra, determina todo el software social. Y desde esta óptica, un sistema de nodos individuales supuestamente libres, a la larga solo puede llevar a una cosa, la lucha de clases. La solución que se propone es entonces una topología de red completamente distinta, una estrella centralizada. Todos los nodos se conectan a una única autoridad central que gestiona los recursos. ¿El objetivo teórico? Eliminar la explotación y el conflicto que, se argumenta, es inherente al sistema anterior. Y a partir de estos extremos, la jerarquía rígida por un lado y el individualismo desconectado por el otro, surge un cuarto modelo. Uno que busca una síntesis, un equilibrio. Es la idea de una comunidad organizada, que podemos visualizar no como una red descentralizada, sino como algo más. Una red distribuida y resiliente. El kernel de este sistema operativo es bastante más sofisticado. Intenta evitar los extremos, porque si bien reconoce al individuo, afirma que su realización plena es imposible sin el bienestar del conjunto. No se trata de que uno esté por encima del otro, sino de un equilibrio dinámico, constante, donde la salud de cada nodo depende directamente de la salud de toda la red.
Este pensamiento no sale de la nada, tiene raíces muy profundas. Se nutre del realismo de Aristóteles, que decía que la única verdad es la realidad, y también del humanismo de Tomás de Aquino, que aportó conceptos clave como el bien común y la función social de la propiedad, ideas que justamente buscan balancear lo individual y lo colectivo. Ok, pero ¿cómo se coordina una red así sin un control central? La respuesta está en la doctrina. Como dice esta cita, para gobernar se necesita una. Y ojo, una doctrina no es una jaula, para nada. Es un conjunto de principios compartidos, es un protocolo común. Es lo que permite, por ejemplo, que los pilotos de distintas aerolíneas eviten colisiones o que una flota naval actúe coordinadamente sin necesidad de comunicación constante. La topología que mejor representa este sistema es una red de malla, lo que se conoce como mesh. A diferencia de nodos simplemente independientes, aquí todos están interconectados. Cada nodo es autónomo, sí, pero se apoya en los demás. Si una conexión falla, la información simplemente busca otra ruta. Esto crea algo fundamental: resiliencia y apoyo mutuo. Es un sistema distribuido, que no es lo mismo que descentralizado. Y esto nos lleva a la conclusión. Dejemos de lado la ideología por un momento y hagámonos una pregunta puramente técnica. De todos estos sistemas operativos sociales, ¿cuál es el más estable? ¿Cuál es el más tolerante a fallos? Esta es la pregunta clave. Frente a una crisis, a un crasheo del sistema, ¿qué arquitectura de red tiene más probabilidades de sobrevivir y recuperarse? ¿La jerarquía rígida, los nodos aislados o la malla interconectada? Analicemos los puntos de falla. Como se ve aquí, el liberalismo radical es como una red de altísima velocidad pero sin redundancia. Funciona muy bien hasta que falla. Un colapso del mercado no tiene un backup social. Y en el otro extremo, el comunismo es como un mainframe. Si el nodo central se corrompe o se equivoca, todo el sistema colapsa. Es un único punto de falla catastrófico. Desde esta perspectiva técnica, la comunidad organizada funciona como un protocolo de resiliencia. La soberanía política vendría a ser el firewall que protege la integridad de la red contra interferencias externas. La independencia económica es como tener un ancho de banda propio, dedicado, que garantiza la capacidad de procesamiento interno sin dependencias críticas. Y la justicia social actúa como un algoritmo de balanceo de carga, asegurando que los recursos se distribuyan para evitar que unos nodos se sobrecarguen mientras otros fallan, manteniendo así la estabilidad de todo el sistema. En última instancia, el objetivo técnico es muy claro. Se trata de diseñar un sistema social con tolerancia a fallos incorporada de fábrica. Un sistema donde la armonía entre componentes clave, como el capital y el trabajo, funcione como un protocolo de consenso para prevenir el error crítico que lleva al colapso, ya sea por conflicto interno o por desintegración. Y para cerrar, volvemos a un principio fundamental, porque más allá de cualquier metáfora tecnológica, la realidad nos impone una verdad muy simple. La fortaleza de cualquier sistema, de cualquier comunidad, no se mide por sus componentes más fuertes, sino por la solidez de los más vulnerables. La resiliencia, al final del día, no es individual, es colectiva.